Shalom familia, feliz noche, que el Eterno los bendiga a todos. Damos gracias al Padre por una oportunidad más que nos permite de llegar a este espacio de estudio los miércoles. Los hemos denominado Escudriñando las Escrituras, donde estudiamos diferentes temas y vamos a retomar el estudio de Pablo y la ley, que hemos hecho una pausa por motivo de las festividades, por motivo de las Moedín de otoño. Y vamos a continuar a partir de esta noche. Vamos a iniciar el tema número 8 de Pablo y la ley, que se llama Pablo ante el concilio de Jerusalén. Este estudio que se encuentra en nuestro canal de YouTube, que vamos subiendo los videos para que todos aquellos que puedan ir y verlo desde el principio, los que no lo han visto completo, les recomiendo verlo desde el número 1 por motivo de que para poder agarrar la idea y poder entender bien el concepto. El apóstol Pedro dice que Pablo es difícil de entender, que la sabiduría que el Señor le dio al apóstol Pablo es demasiado grande y que muchas veces no se comprenden, y que los indoctos y los inconstantes tuercen. Los indoctos son aquellos que no estudian, amén. Y en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 16, Pedro lo dice, de que Pablo es difícil de entender. Por eso hay que escudriñarlo bien. Por eso estos estudios hemos venido paso a paso, poquito a poquito, para ir desmenuzando y escudriñando hasta más no poder lo que es el contexto de lo que Pablo enseña. Por eso le hemos denominado Pablo y la ley, porque a Pablo se presenta como que es enemigo de la ley que se conoce como la ley mosaica o la ley de Dios. Amén. Y entonces hay muchas cosas que cuando se toman versículos o textos aislados, se pierde el concepto, y eso, hermano, acarrea una mala interpretación, y una mala interpretación trae una falsa doctrina. Bien. Dice por acá, en el tema anterior hablamos acerca del trasfondo de la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Vimos quiénes eran los Gálatas, cuál era el evangelio que Pablo les predicó y el motivo por el cual Pablo se enojó. Fue que ellos estuvieran creyendo en un evangelio diferente. Un evangelio diferente. Es importante entender el trasfondo de la carta a los Gálatas. Si no logras entender ese trasfondo, le aseguro, no podremos comprender lo que Pablo está diciendo. Y es por eso que es importante seguir la secuencia de este seminario desde el principio, para que aprenda todo en contexto y entendamos quién es realmente Pablo y cuál es la profundidad de su enseñanza. El factor más crucial para fechar la carta a los Gálatas es en relación entre el viaje de Pablo a Jerusalén mencionado en Gálatas capítulo 2, versículo 1, y el concilio de Jerusalén mencionado en Hechos capítulo 15. Que eso es lo que vamos a estar estudiando básicamente en este tema número 8. ¿Okay? Si la decisión del concilio en Hechos capítulo 15 hubiera sido de dominio público, cuando se escribió la carta, Pablo seguro habría utilizado la decisión del concilio en defensa de la libertad de los gentiles, y en particular en su reprimenda a Pedro en Gálatas capítulo 2 versículos del 11 al 13. Por lo tanto, es posible que Gálatas sea la primera carta de Pablo. Puede que esta carta de Gálatas, que es la que donde nos estamos basando para estos estudios de Pablo y la ley, haya sido la primera carta que él escribió. Amén. Por lo tanto, es posible que Gálatas sea la primera carta de Pablo y que haya sido escrita hacia el año 49 después de Yeshua, justo antes del concilio de Jerusalén en Hechos capítulo 15. Los que asocian el relato de Pablo en Gálatas capítulo 2, versículo del 1 al 10,
con la visita a Jerusalén mencionada en Hechos capítulo 18, versículo 22, fechan esta carta alrededor del año 53 después de Mashiach. Y por lo tanto, después de las cartas a los tesalonicenses, el destinatario de esta carta a Galacia era un grupo de iglesias que el propio Pablo había fundado, según lo vemos en Gálatas capítulo 1, versículo 2, versículo 8, versículo 9, y en el capítulo 4, versículo 19. Entonces, la carta a los Gálatas no está dirigida a una persona en particular, sino por eso es que se llama carta a los Gálatas, y se está enviando carta a las Kehilot o a las iglesias que él fundó en Galacia. Ya vimos que Galacia queda en lo que es la actual Turquía, que todo lo que es esa región es lo que se conoce en la Biblia como Asia Menor, amén, donde se encontraban las 7 Kehilot o las 7 iglesias que vemos en el libro de Apocalipsis. ¿Okay? Su estrecha relación con ellas se refleja en el capítulo 4, versículo 11 al 14, hasta el siglo 18, perdón. La mayoría de los lectores entendían que Galacia era el territorio situado en el corazón de Asia Menor, cuyos límites incluían Betinia y Ponto al norte de Frigia y al sureste de Capadocia al este. No obstante, el libro no posee ningún relato de Pablo evangelizando en esta área de Galacia del norte, salvo por breves indicios. Como lo vemos en Hechos, lo podemos ver en Hechos capítulo 16, versículo 6, y en el capítulo 18, versículo 23. Entonces, en teoría, de la Galacia del sur es donde el apóstol Pablo estaba predicando. La teoría de la Galacia del sur entiende que Galacia se refería a la provincia romana de la época de Pablo, que incluía Pisidia, Licoania y parte de Frigia y Capadocia. También se incluían las ciudades de Antioquía, Listra, Derbe e Iconio, que Pablo visitó tanto en su primer viaje, amén, en Hechos capítulo 13, versículo 14, como en su segundo viaje, amén, en Hechos capítulo 16, en esos dos viajes misioneros que el apóstol Pablo realizó. Entonces, básicamente, estos son los lugares donde el apóstol Pablo está enviando la carta a los Gálatas. En Gálatas capítulo 1, versículos del 11 al 17 leemos: Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Yeshua HaMashiach. Porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo, en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la congregación de Elohim y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero cuando agradó a Elohim, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, revelar a su Hijo en mí, para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Amén. En la cita que estamos explicando, Pablo dice que fue Yeshua quien le reveló el evangelio, su evangelio. Y cuando el apóstol Pablo, que en aquel
el momento era Saulo de Tarso, iba persiguiendo a los creyentes de lo que ellos denominaban una secta de Yeshua, y que por mala información, que todo lo hemos explicado en los demás, en los videos anteriores, en las enseñanzas anteriores, en los temas anteriores, de cómo Pablo creía que estaba haciendo lo correcto aplicando lo que dice Deuteronomios 13. ¿Por qué? Porque él era celoso. ¿Celoso de qué? Celoso de la palabra, celoso de lo que decía la Torá, sobre todo lo que dice Deuteronomios 13. Entonces, pero que cuando él va camino a Damasco para arrestar a todos aquellos que estaban en el camino, que así se llamaban, no se llamaban cristianos, se llamaban los del camino. Haderek, los del camino. Amén. Entonces, es cuando el Señor se le aparece y le da la revelación y trata con él. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo aquí que cuando él se le revela el Mashiach, que Yeshua se le revela, dice, yo no acudí a los hombres, yo no acudí a los apóstoles que eran antes que yo. Yo me fui a Arabia, él se fue y se retiró. Y ahí Mashiach termina de darle todo el mensaje que él necesitaba entender para poder luego hacerlo un embajador, un shaliach, un apóstol. Ok, entonces, en la cita que estamos explicando, Pablo dice que fue Yeshua quien le reveló su evangelio. Esto lo expliqué en el capítulo, en los temas anteriores. Pablo menciona que cuando fue encomendado para ir a predicarle a los gentiles, él no fue a buscar a los apóstoles para pedir su aval o su permiso, ni para pedir consejería o cobertura, porque él sabía lo que él se le había revelado por el mismo Yeshua. Parte del entendimiento que se le había dado para comprender por qué él era el instrumento, porque él era el instrumento escogido, era algo tan claro que no necesitaba que alguien más se lo confirmara. Amén. Y yo siempre he sido de lo que pienso, hermano, y siempre me he movido así, de que creo que cuando Dios lo llama a uno, usted está seguro. Amén. Yo no necesito ni que me aparezca un ángel, ni que alguien me lo diga, sino que ya yo recibí un llamado. Además de eso, en la escritura está, y de predicar el evangelio. Entonces, como ya tengo el llamado por parte del Señor en la escritura de ir a predicar el evangelio, me tengo que preparar para poder desarrollar un buen mensaje, un buen ministerio, y para hacer exactamente lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Ok, sin embargo, leemos el versículo 17 nuevamente para entender algo de la cronología de las cosas que Pablo dice. Gálatas capítulo 1, versículo 17 al 20, vamos a leer. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 13 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Imagínese usted que él recibe a Mashiach, el Mashiach lo encomienda, el Mashiach lo prepara, y hasta 13 años después sube a Jerusalén para ver a Pedro. Y permanecí con él 15 días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacob, el hermano de Ladón. En esto que os escribo, he aquí delante de Elohim que no miento. ¿Okay? El apóstol está hablando claramente, dice, yo se estuvo preparando 13 años antes de subir a Jerusalén para ver a Pedro. 13 años. Oiga bien, un ministerio no surge de la noche a la mañana. Un ministerio no surge en agarrar 4 latitas y levantarme una iglesia. No, un ministerio conlleva preparación. ¿Ok?
preparación. Su nombre sea toda la gloria. En esto que dice Pablo, en sí cuenta la segunda vez que Pablo conoció a los apóstoles, porque en Hechos menciona la primera vez. ¿Okay? En Hechos 9, 26, 30 dice, cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Adón, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Yeshua. La palabra Adón significa Señor, ¿ok? O amo. Verso 28, y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía. Predicaba valientemente en el nombre de Yeshua, y discutía con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando aquí habla de los griegos, se está refiriendo a judíos de habla griega. Amén. Por eso es que pretendían matarle. ¿Por qué? Porque hablaba en nombre de Yeshua. Cuando supieron que los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. ¿Ok? En este pasaje Lucas nos revela la primera vez que Pablo conoció a los apóstoles y dice que fue cuando él recién convertido regresó a Jerusalén y nadie lo quería ver porque le tenían miedo. Pero Bernabé, que significa hijo de consolación, Barnabá, que es realmente su nombre hebreo, lo tomó, se hizo amigo suyo y lo presentó a los apóstoles, y ese voto de confianza que Bernabé le tuvo hizo que los apóstoles creyeran en él, y termina diciendo que se regresó a Tarso. Entonces, posiblemente, estando en Tarso, tomó camino hacia Arabia, y estando en Arabia fue donde recibió la revelación que Yeshua le mostró y le dio el mensaje de la restauración de la casa de Israel y de la casa de Judá. El tema que vimos, que se titula El misterio del Evangelio y el ministerio de la reconciliación. Son dos temas que están dentro de este seminario y que están ya en nuestro canal de YouTube. De regreso a Damasco, ya convertido a Yeshua y con la revelación que le había enseñado, fue a Jerusalén a presentarse ante Kefa, ante Pedro, ya no como un recién convertido, sino como una persona que también predicaba la palabra, y dice, y yo hablé con Kefa, pero no había nadie más. Después dice, al único que encontré fue a Jacob. Entonces, este es distinto de lo que dice Lucas en el libro de los Hechos, porque dice que conoció a los discípulos. Acá Pablo habla de 3 años después, solamente miró a Pedro y a Jacob. Es importante entender la cronología de las cosas, ¿ok? Entonces, Pablo tuvo encuentro con los apóstoles una primera vez, y luego se retira y se va 13 años hacia Arabia y luego regresa a Damasco. En esos 13 años es cuando el Señor le da toda la revelación, todo el mensaje, y luego él regresa a Damasco para seguir su ministerio. ¿Ok? Entonces, dice, Gálatas capítulo 1, versículo 21 al 24. Después fui a las regiones de Siria y de Cilicia, y no era conocido de vista a las iglesias de Judea que eran en Mashiach. Solamente oían decir, a aquel que en otro tiempo nos perseguía, ahora predica la fe que en otro tiempo asolaba. Y glorificaban a Elohim por mí. O sea, quiere decir que dice que en Judea, en las quejilot que habían en Judea, no lo conocían. Solamente escuchaban el testimonio que aquel hombre que antes los perseguía ahora se ha convertido a Mashiach y es un predicador más. Y ellos glorificaban a Elohim por mí.
¿Por qué Pablo no predicaba en Judea? Por causa de que ahí estaban los demás apóstoles y no había motivo que todos estuvieran en el mismo lugar. Sobre todo porque Pablo tenía un llamado a predicarle a los gentiles. Además, él iba a ir a buscar donde hubieran más gentiles que judíos. ¿Ven? Pablo es aceptado por los apóstoles. Gálatas capítulo 2, versículos del 1 al 3. Gálatas 2, del 1 al 3. Dice: luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén. Entonces, vimos que anteriormente, 13 años, a los 13 años, él sube y se encuentra nada más con Pedro y con Jacob. Pero ahora, un año después de eso, vuelve a subir a Jerusalén. Dice: y luego, después de 14 años, subí otra vez a Jerusalén junto a Barnabá, que es Bernabé, y llevé conmigo también a Tito, uno de sus primeros discípulos, Tito. Pero subí de acuerdo con una revelación y les expuse las buenas noticias que estoy proclamando entre los gentiles. Pablo sube a Jerusalén, se encuentran con los apóstoles y les da todo el reporte de lo que él está haciendo entre los gentiles. Esto lo hice en privado ante los dirigentes, ante los líderes, para asegurarme que no corro ni he corrido en vano. Sin embargo, ni siquiera a Tito, que estaba conmigo, Tito era un griego, ¿ok? Era un gentil convertido a Yeshua. Siendo griego, ni siquiera a Tito, que estaba conmigo, siendo griego, lo obligaron a circuncidarse. Y esto es uno de los temas que ha generado muchas malas interpretaciones y mucha controversia, aún entre los de raíces hebreas. Los 14 años se refiere probablemente a su visita anterior a Jerusalén, unos 3 años después de su conversión. Si el concilio se reunió alrededor del 48 después de Mashiach, la conversión de Pablo debe haber ocurrido quizás un año después de la resurrección de Yeshua. Pablo comenzó por buscar el apoyo de los líderes de Jerusalén sobre su revelación antes de que la asamblea se reuniera para tomar una decisión sobre la importancia del gobierno de las mayorías en los antiguos grupos judíos, con énfasis sobre el consenso y ver el comentario de Hechos 15:22. Tengamos en cuenta que estos 14 años son después de los primeros 3, así es que ya son 17 años. Significa que Pablo ya tiene 14 años junto con Bernabé predicando la palabra. Vemos entonces que Pablo y Bernabé subieron a Jerusalén por causa de que se estaba dando un problema y Pablo y Bernabé tuvieron dirección del Ruach HaKodesh, del Espíritu Santo, para ir a presentar lo que ellos predicaban. ¿Por qué ellos suben? Tanto Bernabé como Pablo suben a Jerusalén 14 años después. Porque se estaba dando problemas dentro de la comunidad donde Pablo estaba predicando. A pesar de que los apóstoles sí los conocían, muchos otros no los conocían. Y decían: estos son unos forajidos. Estos están enseñándole a los gentiles de que pueden ser parte de Israel. Pero los gentiles ya no pueden volver porque la casa de Israel, Efraín, fue divorciada, y seguramente después de mucho tiempo de tratar de explicarle a todas estas personas que Pablo y Bernabé no predicaban nada en contra de la Torá, se pusieron a orar y el Ruach hizo que Bernabé y Saulo subieran a Jerusalén a presentarse ante el concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15. Lo que Pablo está narrando aquí es que Gálatas capítulo 2 es su recuento de lo que vemos en Hechos capítulo 15. Lo que vamos a estudiar también, pero vamos a continuar aquí con lo que Pablo dice. Dentro
después vamos a ver qué es el Concilio de Jerusalén, qué es lo que ocurre ante el concilio, ante esa reunión en Hechos capítulo 15, que es sumamente importante para entender el mensaje de Pablo. No podríamos entender completamente el mensaje de Pablo si no entendemos qué ocurrió en Hechos capítulo 15. En el verso 2 dice que expuso en privado ante los líderes, y luego el verso 3 dice, pero ni siquiera Tito, quien era griego, fue obligado a circuncidarse. Lo que Pablo está diciendo es, Tito estuvo junto con Pablo y Bernabé ante Pedro, ante Juan y ante Jacob. Y de todos los apóstoles, ninguno de ellos hizo por obligar a circuncidarse a Tito. Ahora, dice Gálatas 2, 4 al 5, a pesar de los falsos hermanos, a pesar de los falsos hermanos que se infiltraron secretamente para espiar nuestra libertad que tenemos en el Mashiach y en Joshua, a fin de reducirnos a esclavitud. Ni por un momento cedimos en sumisión a ellos, para que la verdad de la buena noticia permaneciera a favor de ustedes. Entre los apóstoles, ¿qué está explicando el apóstol Pablo aquí? Entre los apóstoles que nunca dijeron nada en contra de Tito, que era un gentil convertido a Yeshua, había gente, entre ellos había gente que se habían infiltrado entre los hermanos con ideologías del judaísmo. Ideologías del judaísmo. Esas personas querían imponer que había que dejar la libertad que tenemos en Yeshua para empezar a vivir en la esclavitud de los rudimentos de hombres, lo cual se conoce como obras de la ley. ¿Okay? Ya ahorita vamos a explicar eso bien. Esas personas querían imponer que había que dejar la libertad que tenemos en Yeshua para empezar a vivir en la esclavitud de los rudimentos de hombres. Recordemos que Pablo le está mandando una carta a los hermanos de Galacia porque los gálatas estaban dejando la Torá, que nos mantiene en libertad, porque la Torá nos da libertad. Lo vimos cuando hablamos acerca por qué Pablo es difícil de entender. La Torá es la libertad y habían dejado la Torá para irse al yugo de esclavitud de las obras de la ley. Esas obras de la ley son los mandamientos y doctrinas de hombres que Yeshua les recriminó a todos los religiosos como los fariseos. Eso es básicamente lo que es el contexto de Gálatas, ¿ok? Y en lo que Yeshua iba en contra de aquellos que imponían los ritos por encima de la Torá, por encima de la ley de Dios, ¿ok? Ahora, dice Marcos capítulo 7, versículo 8 al 9. Ustedes han olvidado los mandamientos. Esto se lo está diciendo Yeshua a los fariseos. Ustedes han olvidado los mandamientos de Dios. Solo cumplen tradiciones humanas. También les dijo, vaya manera la de ustedes de convencer a la gente para que sigan la tradición de ustedes en vez de seguir el mandamiento de Dios. ¿Ok? Entonces aquí vamos a ir aclarando los temas. Lucas dice, y Lucas narra que entre los apóstoles ya se habían infiltrado personas con la idea de que tenían que seguir las doctrinas del sistema religioso de la época. Ellos estaban en esta reunión y ni siquiera se atrevieron a hablar en contra de Tito, porque entendían que Pedro y los demás apóstoles tenían dirección del Ruach HaKodesh. Y si ni Pedro ni los demás apóstoles obligaron a Tito a circuncidarse, nadie más lo iba a hacer. ¿Ok? Y vamos a entender cuál es la diferencia de la circuncisión
circuncisión, que en el hebreo se llama Brit Milá, que dice la Torá, a la circuncisión o la Brit Milá que imponían los del judaísmo. ¿Okay? Eso hay que entenderlo. Los apóstoles reconocen el apostolado de Pablo. Y parte de ellos, y parte de los que eran tenidos por notables, por líderes, ¿qué me importa lo que fuesen? En Dios no hay acepción de personas. En todo caso, los notables o los líderes, nada nuevo me impusieron. Antes, al contrario, viendo que me había sido confiada la evangelización o la predicación de los incircuncisos, hablando de los gentiles, al igual que a Pedro, la de los circuncisos. ¿Qué quiere decir Pablo aquí? Yo me presenté ante los líderes, nada nuevo tuvieron que enseñarme, nada nuevo añadieron de lo que ya el Mashiach, de lo que ya Yeshua me había revelado en todo ese tiempo. Y ellos entendieron que mi llamado era hacia los incircuncisos, hacia los gentiles, así como Pedro era llamado a predicarle a los de la circuncisión, o sea, a los judíos. Entonces, dice el verso 8, pues el que actuó en Pedro para hacer de él un apóstol de los circuncisos, o sea, de los judíos, actuó también en mí para hacerme apóstol de los incircuncisos, o sea, de los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido concedida, Santiago, o sea, Jacob, Kefas, que es Pedro, y Juan, que eran considerados como columnas, nos tendieron la mano en señal de comunión a mí y a Bernabé. Nosotros nos iríamos a los gentiles y ellos a los circuncisos. Solo que nosotros debíamos tener presente a los pobres, cosas que he procurado cumplir con todo esmero. Le dieron la mano. Él se presenta ante esas columnas, ante esos líderes que era Jacob o Santiago, el que conocemos como Santiago, ante Kefa, que es Pedro, y ante Juan. Esos eran los tres líderes de los del camino. ¿Ok? Y ellos dicen, Pablo les da la exposición de lo que el Señor le reveló, de lo que el trabajo que él está haciendo con los gentiles, y le dieron la mano. Perfecto, siga adelante, solamente no te olvides de los pobres, pero lo que estás enseñando está perfecto, y tu llamado es igual que el llamado de Pedro. Nada más que Pedro fue llamado para los judíos y tú estás siendo enviado a los gentiles. Sigue adelante. ¿Ok? Los que parecían tener un sólido liderazgo eran los apóstoles de Jerusalén. Amén. Según lo vimos ahí en Gálatas capítulo 2, versículo 9. Pero Pablo daba un valor mucho más alto a la opinión del Eterno que a cualquier opinión humana, por muy alta que ésta fuera considerada. Cuando un orador grecorromano argumentaba contra la tradición o la costumbre, debía aportar las pruebas. Sin embargo, las revelaciones divinas eran consideradas como evidencia importante entre los paganos. Entre los maestros judíos, la opinión mayoritaria de los sabios tenía valor normativo y pesaba más cuando había llegado alguna voz directa desde el cielo. Pero Pablo pasa de largo tal tradición, apelando al contrario a la habitual doctrina judía de que Dios es juez imparcial. En el capítulo 2, versículos 7 al 9, dice que en las mismas columnas reconocían que Pablo tenía una tarea igual, aunque diferente. Igual que Pedro, aunque diferente. ¿Por qué? Porque Pedro era hacia los judíos, y ellos mismos eran hacia los judíos, y Pablo era hacia los gentiles. Los escritores antiguos a menudo usaban la idea de columnas
como la base, como lo hace Pablo aquí, ocasionalmente para rabinos prominentes. Quizás Pablo se refiere al lugar de estos apóstoles en el nuevo templo. Amén, según lo relata en Efesios capítulo 2, versículo 20. Cuando se habla de columnas, está hablando de un liderazgo sólido. La columna es lo que sostiene un edificio. ¿Ok? Sin esas columnas se cae el edificio. Entonces está hablando de ese liderazgo, de aquellos que siguieron lo que Yeshua les había enseñado. Dar a otro la diestra, darle la mano, la derecha, la diestra, generalmente implicaba saludo y bienvenida, pero a veces, como aquí, indicaba un acuerdo o un trato. Amén. Kefa es el nombre en arameo de Pedro. Ok, entonces, cuando se le daba la mano, yo recuerdo aquí los que ya peinamos canas, sobre todo, no sé si en toda Latinoamérica, pero en Costa Rica, en el tiempo de los abuelos, no habían abogados, no habían notarios, y se daban la mano. Cuando llegaban un trato, te compro la finca, te compro tal ganado, te compro tal vaca, lo que fuera, se daban la mano. No necesitaban de firmas de abogado, simplemente se daban la mano como señal de trato, que los dos están de acuerdo. Y entonces dice Pablo sí, dice que ellos me dieron la mano, me dieron la diestra. ¿Ok? Eso es una señal de que estaban de acuerdo con él. Versículo 10 dice, a veces en el judaísmo palestino se llamaba pobres a los piadosos, pero es probable que aquí deba verse la pobreza literal de las masas judeomesiánicas de Jerusalén. En el Antiguo Testamento y en el judaísmo enfatizaban fuertemente la ayuda para los pobres. La colecta paulina de 2 de Corintios capítulo 8 y capítulo 9 fue realizada para aliviar esa necesidad. Amén. Otro día vamos a hablar de este tema de 2 de Corintios, de una recolecta que hace Pablo porque había una hambruna, una gran hambruna. ¿Ok? Entonces Pablo no está siendo irreverente ni arrogante o queriendo aparentar que es una persona que sabe mucho. Pablo está diciendo, cuando platicamos sobre lo que nosotros predicamos, ellos se dieron cuenta de que no había nada que agregar. Por eso, en otra versión, la Reina Valera del 60 dice, ellos no me enseñaron nada. Es que pareciera en esa versión como que Pablo está siendo muy arrogante, no, sino que él expone lo que el Señor le reveló, lo que el Señor le dijo, y ellos dicen, no tenemos nada que decir, es exactamente lo que nosotros aprendimos con él por 3 años. Es exactamente lo mismo. Este es el recuento que Saulo de Tarso hace respecto a de Hechos capítulo 15. Por lo tanto, vamos a ver lo que Lucas dice y por qué pasó este conflicto, y veremos cómo todo se coordina entre Gálatas y Hechos 15. Me quedan 10 minuticos. Vamos a ver hasta dónde llegamos aquí. Hechos 15 es sumamente importante. Dice, entonces, algunos que venían de Judea, Hechos 15:1. Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. No podéis ser salvos. Entonces, ¿qué está diciendo el apóstol aquí? Él va hacia Jerusalén porque en Galacia se estaba dando el problema que gente que se habían infiltrado, pero que tenían raíces del judaísmo como tal, y se fueron a Galacia a predicarle a los hermanos, cuando Pablo estaba ausente, de que se tenían que circuncidar, porque si no ellos no serían salvos. Si no se circuncidan, ustedes no son salvos. Ese es el problema que se estaba dando en Galacia. Y Pablo tiene que venir hacia Jerusalén
ante el concilio de los apóstoles para exponer este caso. Entonces, tenga en cuenta que ser salvo significa convertirse en israelita, y si eres un gentil, por ende no puedes ser un israelita, por lo tanto no serías una oveja, y sobre todo, aun si los fuera, no podrías volver por causa de que Elohim se divorció de la casa de Israel, Efraín. Y si lo sabían los que predicaban el mensaje de Yeshua, pero que no habían entendido el misterio del evangelio que solamente a Pablo se le reveló. Ellos estaban tratando de hacer algo bueno, pero al fin de cuentas ya habían una solución totalmente bíblica, porque Yeshua murió, literalmente murió para libertar a su esposa del pecado, y ellos no lo habían comprendido. Entonces, lo que venían con la doctrina de que hay que circuncidarse para salvación, ese es el problema. El problema es que hay que circuncidarse o no hay que circuncidarse. Yo me tengo que circuncidar, pero no para la salvación. Y el judaísmo impone la circuncisión como medio de salvación. Y la circuncisión o la ley no es para salvación. La ley es una vez que yo soy salvo. Entonces, todo aquel que predica que hay que circuncidarse para ser salvo está totalmente equivocado. Eso es antibíblico. Y nosotros que venimos del pueblo gentil, lo que necesitamos es aceptar a Yeshua para ser salvo. Y una vez que yo soy salvo, entonces me puedo circuncidar como señal del pacto, como señal de que estoy en el pacto. Recuerde que la circuncisión, la Brit Milá que el Eterno le da por orden a Abraham y a toda su descendencia, es señal del pacto. No es el pacto, es señal del pacto. Entonces, aquellos que no entendían el mensaje de Yeshua querían que los gentiles, que querían ser israelitas, se hicieran igual que los judíos y siguieran todo lo que los judíos hacían. El problema es que los judíos no solamente seguían la Torá, sino que también seguían todos los ritos y las leyes de los religiosos, que los religiosos imponían para ser salvos. La ley no es para ser salvo. La ley es para el que ya es salvo. Y esas cosas eran las que los apóstoles no estaban de acuerdo en seguir, porque la salvación no es por obras para que nadie se gloríe, como lo resalta el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 8 al 9. Porque por gracia, por Gesed, por misericordia, sois salvos por medio de la fe, por medio de la emuná. Y todo esto no procede de vosotros, sino que es un don de Dios. Es un regalo de Dios. ¿Qué quiere decir? Y esto no procede de vosotros. O sea, ustedes no pueden hacer absolutamente nada para obtener la salvación, porque la salvación proviene de Dios. Es un regalo de Dios. Y la salvación es Yeshua. Entonces, si por más que te circuncides, por más que pagues penitencia, por más que tú quieras caminar kilómetros de kilómetros para obtener la salvación, no se consigue así. Es un regalo de Dios. Simplemente acéptalo. ¿Y cómo lo acepto? El regalo es Yeshua. Yeshua es salvación. Acéptalo a Él. Ese es el regalo. No es resultado de las obras para que nadie se vanagloríe. Dice esta versión, no es por obras para que nadie se esté vanagloriando. Yo hice tal cosa, por tanto soy salvo. Yo ayuno 3 veces a la semana, por eso soy salvo. Yo uso yo, por eso soy salvo. No es por obras. Es un regalo. El regalo se llama Yeshua. ¿Ok?
Los apóstoles se vieron en la necesidad de ponerse a orar, y el Ruach HaKodesh le habló a Bernabé y a Pablo y les dijo: vayan a Jerusalén y presenten el mensaje que se les dijo que deben predicar, para que todos estén en la misma sintonía. Entonces, vamos a Hechos capítulo 15, versículo 2 al 6. Como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda no pequeña con ellos, ¿con quiénes? Con aquellos que habían traído el mensaje a los hermanos que se tenían que circuncidar, porque si no, no eran salvos. Dice, como Pablo y Bernabé tuvieron una discusión y contienda, o sea que fue un pleito bastante y una discusión bastante grande, no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta discusión. Entonces se crea una comitiva, Pablo y Bernabé en el grupo de los que no hay que circuncidarse para ser salvo, y otro grupo de los que dicen hay que circuncidarse para ser salvo. Ok, esos dos grupos van a Jerusalén. Versículo 3. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la asamblea, por la Quejilá, pasaron por Finicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la asamblea de los apóstoles, por el concilio, y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Elohim había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos, que es el judaísmo, que habían creído, se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarle que guarden la ley de Moisés. ¿Ok? ¿Para qué? Para que sean salvos. Ese es el problema. No es que no haya que circuncidarse, y no es que no haya que guardar la ley mosaica o la ley de Dios. Es que hay que guardarla después que soy salvo, no como requisito de salvación. Versículo 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. Este último punto es necesario que lo entendamos. Para ser salvo no se necesita estar circuncidado. Pedro lo sabía, Juan lo sabía Pablo y Bernabé, y hoy usted y yo lo sabemos también. Ninguno de nosotros necesita estar circuncidado para ser salvo. ¿Qué tal venga alguien y acepte a Yeshua y se muere y no tuvo la oportunidad de circuncidarse? ¿Se va a perder porque no estaba circuncidado? No, ya aceptó, ya tiene el regalo de la salvación. Sin embargo, debemos entender que ser salvo significa convertirse en un israelita, y convertirte en un israelita significa que guarde los mandamientos de aquel que te hizo un israelita, y la circuncisión es uno de los Taryag Mitzvot, es uno de los 613 mandamientos. Así es que técnicamente todo el que ha sido salvo por Yeshua HaMashiach, tarde o temprano deberá estar circuncidado. Y esto no es motivo para que se sienta ofendido ni se moleste. Esto lo vamos a ver con la Biblia, y lo vamos a ver en la carta a los Gálatas. Amén. Así que dice, y también los fariseos decían: pero tienen que guardar la ley de Moisés. El asunto aquí es que realmente ellos no estaban hablando solamente de la ley de Moisés. Ellos estaban hablando acerca de las leyes que los líderes judíos habían agregado a la ley de Moisés. Amén. Familia, vamos a dejarlo aquí. Ya se nos completó la hora. No quiero quitarle más tiempo, porque yo sé que hay hermanos que están en otros países, que tienen un diferente horario, que está muy tarde, y que mañana hay que trabajar también. Así que vamos a dejarlo aquí. Y si hay algún comentario o alguna consulta, que les quisiera oírlos. ¿Qué les ha parecido este octavo tema hasta este momento? Este es un tema bastante corto. Pudiese haberlo terminado ahorita, pero me llevaría
más de media hora. Así que entonces vamos a retomarlo la próxima semana y y le damos una repasadita y le damos conclusión. Amén. Preguntas hasta el momento. Todo bien, Roy. Todo bien. Bueno, yo Bien, entendí, hermanita. hablo por ti. Yo Por la mí verdad, hablo. sí, la verdad lo que quiero es que les quede claro, que el tema esté clarito, que no haya dudas. Amén. Y que no tengan pena en preguntar. No tengan pena en preguntar porque preguntando es como salimos de la ignorancia. Amén. Yo soy muy Claro, preguntón. Sí, sí. Lo de dos importante, que somos salvos por por Yeshua HaMashiach. Pero hay que correcto. ser consciente porque es la señal del pacto que le dio Elohim a Abraham. Exacto, Y lo exacto. vemos con Moisés, que no lo había hecho porque se había criado en el faraón y por eso Séfora viene, es Séfora, si no me equivoco, y lo Séfora, sí, al hijo. circuncida. Ujú. O al hijo, es Circuncida al verdad, hijo. al hijo. Sí. Sí. Ujú. De Y, hecho, y Jesucristo, que Yeshua lo tenía también. claro, claro, claro. Porque la ley dice que es al octavo día. Ya, el mandamiento dice al Ajá, octavo día. Entonces, octavo día. el octavo día ya Mashiach fue circuncidado también. ¿Ya? Pablo Sí. también cuando él hace su defensa dice, yo soy judío, fariseo, circuncidado el octavo día. ¿Ve? Entonces, Uh-huh. eh, cuando Pablo hace su presentación. Entonces, sí, lo que ahora, no solamente lo que es la circuncisión, sino todo lo demás, Taryak Misbot, festividades, comer kosher, comer animales puros y Ah, no impuros, todo eso tenemos que cumplirlo, ¿ya? Pero no es el requisito para salvación, porque eh, podemos guardar el mandamiento una vez que somos salvos. Entonces, por eso es cuando hay ese conflicto, por ejemplo, de que los gentiles no estamos obligados a guardar la ley de Dios porque es una ley para Israel o para los judíos. Sí, cierto. Por eso cuando éramos gentiles no guardábamos ley. No podemos guardar la ley. Por eso cuando uh-huh. dice, no, porque el judío, los gentiles, cuando el cristianismo dice, no, es que nosotros somos gentiles y no estamos obligados a guardar Shabbat. Sí, siga siendo gentil. El día que te conviertas de verdad en un israelita, entonces vas a tener que guardar el Shabbat. ¿Ve? Entonces, está ese conflicto. Entonces, por eso cuando se le pregunta a un judío, los gentiles tienen que guardar la ley. No, por eso es que ellos sienten un celo cuando nos ven a nosotros, que ellos nos consideran gentiles a nosotros, guardando Shabbat, usando los sillot, o usando kippah y haciendo todas las oraciones, recitando el Shema. Ellos se sienten que les pasa a estos. Ustedes no son judíos. Ellos no entienden que a través de Yeshua es que nosotros pasamos a ser israelitas, no judíos, israelitas. A mí me dicen, ¿usted es judío? No, yo no soy judío. Soy un israelita. Soy un hebreo. La palabra hebreo sí, significa el que cruzó. Nosotros cruzamos de muerte a vida. Y ahora Sí. somos parte del pueblo. Bien, Ajá. amados. Gloria al Padre. Amén. Sí, ¿alguien más? ¿No? Gloria a su nombre. Bien. Gracias a todos. Entonces, familia, vamos a orar y quedamos despedidos. Baruch atah Adonai, Eloheinu melech haolam, asher natan lanu et torato Torah emet, bechaye olam natah betujenu, Baruch atah Adonai, divrei haTorah. Bendito eres tú, Adonai, Elohim nuestro, soberano del universo, que nos has entregado su Torah, una Torah de verdad y que ha implantado en nuestro interior la vida eterna. Bendito eres tú, Adonai, dador de la Torah. Gracias, Padre, por tu santa y bendita palabra. Dale un buen descanso a cada uno de nosotros y que podamos reunirnos en Shabbat a celebrar la fiesta. Gracias, Padre. Amén y amén. Laila, toda familia, que el Eterno lo bendiga. Feliz noche para todos.
Laila Torroy, buenas noches. Buenas noches, shalom, shalom.